¿Pasa a vosotros, hermanos? Mm. Quiero decir algo personalmente, hermanos, que se me hace una eternidad no voltear o no poder ver sus rostros, hermanos. Para mí fue agonizante, fue incluso más que cuando empezamos con todo esto que nos agobia. Pasaron 3 largos sábados y se me hizo una eternidad, hermanos. La Biblia registra ya en el capítulo 20 de Juan, que no vamos a leer, versículo 15. Hace ya más de 2000 años le preguntaban a una mujer, ¿por qué lloras? ¿Qué buscas? Pero la pregunta principal, llegó aquella mujer y le preguntaron por qué lloraba. Les invito a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial que moras en lo más alto de los cielos, Señor. Venimos a presentarnos delante de ti, Señor, nuevamente, ya que nos diste el privilegio el día de ayer y el día de hoy, en esta mañana, Señor, de venir a reunirnos, aún en medio de la tempestad, del desconcierto, del lamento, del lloro, Señor, en medio de negros nubarrones que acechan a la humanidad, Señor. Tu iglesia es alcanzada también y sufre dolor, Señor. Padece lamento. Pero en medio de todo esto, tu luz, Señor, tu poder, prevalece, Señor, en medio de todos tus hijos. Y es por eso que inclinamos nuestro rostro, para darte gracias que nos has mantenido de pie, Señor, rogando y suplicando que seas con aquellos que están en este momento padeciendo, Señor, lo que a lo mejor, Señor, a todos nos ha alcanzado o nos llegará a alcanzar, Señor. Que tú les des fortaleza, que tú les des consuelo, Señor, al igual que a tu iglesia, a la faz de la tierra, Señor, que se reúne y lleva tu nombre, Señor. Que tú también bendigas a los pastores, a los ministros, a los líderes, y también, Señor, que bendigas grandemente a este país y a la conferencia a la cual, Señor, pertenecemos. Bendito Padre Celestial, que bendigas a cada uno de mis hermanos que hoy vinieron a presentarse delante de ti, los que no han podido, que tú los alcances y les llenes y les colmes de bendición, Señor, porque te lo suplicamos, te lo rogamos, tan solo por pedírtelo, Señor, en el nombre glorioso, perfecto, sublime, Señor, de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos tomar nuestro lugar, por favor, hermanos. Hay consternación en la iglesia, hermanos, hay tristeza. Y el título de esta predicación, hermanos, lleva por nombre "Y limpiará Dios toda lágrima". Lo voy a decir nuevamente, hermanos, porque es necesario que esto haga eco en nuestros corazones, en nuestro sentir, en nuestro, incluso en nuestro anochecer y en nuestro amanecer. Que Dios personalmente limpiará toda lágrima. Y yo me venía preguntando, hermano, en estos 3 largos sábados o 3 largas semanas, por qué lágrimas? ¿Por qué llegan nuestras lágrimas a nosotros? Y déjeme decirle que el ser humano a lo largo de la historia de la humanidad, ya sean reyes poderosos, pobres, ricos, jóvenes, adultos, ancianos, niños, mujeres, incluyendo los que están en la escritura, hermanos, han experimentado lágrimas.
tiempos difíciles, momentos situaciones que incluso es hasta difícil y algunas veces ni es bueno hasta ni recordar porque llega aquel nudo a la garganta. Y hermanos, surge esa agua que rueda por nuestras mejillas. Y es por eso, hermanos, el título de esta predicación: y limpiará Dios toda lágrima, porque si así lo dijo la Escritura, así lo dice la palabra de nuestro Dios, quiere decir que es un hecho. Va a ser un hecho, hermanos. En el ser humano siempre existe el sollozo, el lamento, y todos estos problemas, hermanos, conciernen a tragedias que se han suscitado en nuestras vidas, decesos, situaciones, incluso, hermanos, a problemas legales que surgen en el ser humano, que pasan y lo que forjan, lo que hace que pase todo esto en nuestros seres, y que cause todo esto es el llanto. Surge esto, hermanos, en nuestro ser y no es malo. Yo preguntaría y lanzaría incluso hasta un reto, por decirlo así: ¿quién no ha llorado? ¿O quién se ha abstenido de no llorar? Creo que todos hemos pasado, no una, sino dos, sino creo que muchísimas veces, por todo lo que le acabo de narrar. Créame, hermanos, créame que lo que yo voy a hablar, esto no es mi línea, no es por donde yo me conduzco cuando predico, y usted lo sabe. Mi línea siempre toma otro rumbo. Mis predicaciones son sobre, pues, hermanos, a lo mejor hermenéutica, hermanos, exégesis o profecía o doctrina, hermanos, pero hoy tomó otro rumbo esta predicación, hermanos, y creo que Dios no se equivoca. Mi predicación era otra, hermanos, tocante a este mes dicembrino, pero creo que es necesario nadar por la Biblia y ver todos los textos que hoy leeremos, hermanos, para hacer ver, hermanos, que no lloramos solos. Que alguien está allí por nosotros, hermanos, y al mirar de todo lo que acontece, todo lo que está en nuestro entorno, ya sea local, mundialmente o familiarmente, hermanos, en algunos de mis hermanas, de mis hermanos, hizo que esta predicación tomara otro giro, hermanos, tocante a este título de esta predicación: y limpiará Dios toda lágrima. Entonces, hermanos, porque solamente en el ser humano acontece esto durante el trayecto, nuestro peregrinar aquí de este mundo, en esta vida, acontece eso: lágrimas, sollozos, llanto, lamento, y todo eso es lo que se percibe, hermanos. Es lo que ha venido sintiéndose en estas 3 largas semanas que nos hemos ausentado de este lugar, hermanos. Entonces yo le invito a que vaya al Salmo capítulo 56, que se encuentra esta lectura que vamos a dar, el versículo 8. Es un salmo que registra ahí el rey David en los tiempos que le prendieron aquellos filisteos, y sin duda alguna que plasmó también la angustia, porque pues creo que no le estaba yendo tan bien. Y eran enemigos férreos de los israelitas, hermanos, de aquel reino de Judá. Dice el versículo 8, capítulo 56. Dice el rey David: mis huidas has tú contado. Y le pide algo a Dios allí, le dice: pon mis lágrimas en tu redoma.
Y hace la pregunta el rey David en medio de que le pide esto a Dios, le hace la pregunta y le dice, ¿no están ellas en tu libro? En veces pensamos que lloramos a lo mejor sin que nadie tome en cuenta nuestro llanto, nuestro lamento. Pero hay alguien que se encarga, hermanos, de registrar palmo a palmo lo que nos acontece en esta vida adversa. En otra versión bíblica, la mía es la 1909, dice otra versión, tú has tomado en cuenta mi vida, dice, errante. Pon mis lágrimas en tu frasco. Otros lo conocen por un alabastro. Y lo dice, ¿acaso no están en tu libro? Con toda seguridad el rey David sabe que hay alguien que registra lo que está en torno a lo que está pasando. Lágrimas, angustia, lloro. Y en veces, hermanos, en veces no está un familiar, en veces no está un pariente por ahí para hacerle saber por qué el llanto, por qué el lloro, por qué el lamento, por qué la angustia. Pero hay alguien, hermanos, que se encarga de registrar todas nuestras vicisitudes. ¿Acaso no están ellas en tu libro? ¿O no están ellas en tu libro? Le dice al Creador. Vamos a ir al Salmo 139, 16, hermanos. Voy a hacer viajar poquito por la escritura. Dice el rey David, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Todas. Todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar, ¿qué, hermanos? Una de ellas. Así que cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán multiplicadas son tus cuentas. Si los cuento, multiplicanse más que la arena. ¿Y qué dice ahí abajo, hermanos? Despierto y aún estoy contigo. Sentía el rey David que la presencia de Dios lo acompañaba en medio de todo esto y le dice, y en tu libro están escritas todas las cosas, sin faltar ninguna de ellas. Y preguntaba acá en el Salmo 56, versículo 8, ¿no están ellas en tu libro? Como aseguraba el rey David que estaban siendo depositadas en un frasco, en las cuales Dios no las olvidaría, que siempre las tendría en cuenta, guardadas, aquellas lágrimas. Aquellas lágrimas no solamente que derramó el rey David, aquellas lágrimas que hoy han sido o están siendo derramadas, aquel sollozo, aquel lamento que está siendo registrado en aquel libro. ¿No siente hermoso? ¿No siente bonito esto cuando en medio de la tragedia, de los nubarrones oscuros, de la tragedia, del lamento, hay alguien que se encarga de esto, hermano? Para tomarlas en cuenta. Vaya ya a Apocalipsis para darle seguimiento a este texto con otro contexto que se encuentra en el capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 13. Dice el versículo 13 y leeremos el versículo 14, así como también el versículo 17, hermanos. Y respondió uno de los ancianos diciéndome, registra Juan, el amado aquí, el anciano Juan, dice, estos que están vestidos de ropas blancas, y le hacen la pregunta, ¿quiénes son? Y dice, hermanos, que de dónde han venido. Y contesta Juan,
asegurando que aquel personaje que le preguntaba ya sabía. Y le dice, Señor, tú lo sabes, tú lo sabes, no necesito decírtelo, tú tienes todo registrado, tú sabes todas las cosas. ¿Usted cree que no sabe el dolor, el sentimiento que pasa, que traspasa nuestro corazón en estos momentos, hermanos? Y del ser humano. Y le dice Juan, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido, ¿de qué, hermanos? De grande tribulación. Han pasado por un sinnúmero de problemas, de adversidades, de lamento, de dolor, de angustia, de tragedia, de desconcierto. Estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Dice el versículo 17. Porque el Cordero que está en medio del trono, ¿sabe qué va a hacer? A estos que han lavado las ropas, aquellos que han venido, la sangre del Cordero, aquellos que han venido de grandes problemas, de tribulación, ¿sabe qué va a hacer? Dice, hermanos, que el Cordero los va a ¿qué? Pastorear. Y los guiará a fuentes vivas de agua. ¿Y sabe qué más? Y Dios limpiará toda lágrima de los ojos que se encuentran en ellos. ¿No es bonito esto, hermanos? Que Dios mismo sea el que esté limpiando hoy y cuando lleguemos a la eternidad no exista una lágrima, hermanos. Dice allá en Apocalipsis 21:4, dice que y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y luego dice, no habrá, ¿qué, hermanos? Muerte, llanto, clamor, ni más dolor. Estas promesas, hermanos, no están solamente escritos como que el viento se lleva las palabras. Es algo que se va a cumplir, que está allí para el pueblo de Dios. Para todo aquel que ha venido o que ha ido o que ha llegado a lavar sus ropas en la sangre de el Cordero. Porque las primeras cosas, ¿qué cree? Ya no van a existir, ya no van a estar, se fueron, son pasadas, dice ese versículo 4 del Apocalipsis 21. Tribulación significa que lo han soportado todo. Adversidades, hermanos, que han provocado, ¿qué, hermanos? Nuestro llanto, nuestra tristeza, nuestras lágrimas. Pero en medio de todo esto, hermanos, es Dios el que nos ha dicho y nos asegura todo esto. No debemos de dudar. Tarde que temprano llegaremos también a experimentar, a lo mejor no nada más el deceso, la pérdida de un ser querido. Otras adversidades también nos van a acompañar, hermanos. Y se ha estado viendo por más de 365 días. Y no solamente aquí local, estatal, a nivel país, sino que a nivel mundial. Entre otras cosas que los máximos líderes
se mantienen lanzándose retos de poderío. El mundo está devastado, hermanos. Ante todo lo que se está viviendo, hermanos, porque el mundo, hermanos, en el que se vive está, hermanos, solo hay lágrimas. En el mundo que se está viviendo solo hay lamento. En el mundo en que se está viviendo hay clamor. Solamente hay dolor. Una caravana acaban de perder una vida, hermanos, muchas vidas, niños, mujeres, entrando por las fronteras de México. Ni los reporteros, hermanos, pudieron contener ese llanto. Se desvanecían sus piernas. En Yuma, Arizona, así de migrantes, hermanos, donde ya no han abasto la migración, donde no abasto la policía, y solamente vemos mujeres cargando criaturas que han caminado una milla. Pues, no hayan qué hacer, no hay un plan. Con esta enfermedad, estamos en un país poderoso, hermanos, pero en medio de todo esto, el poder de nuestro Dios se manifiesta, hermanos, porque leemos su palabra y ¿qué cree? Nos debe animar. Aquel Job allá en el capítulo 30, versículo 25, exclama, en medio de una terrible tribulación, con toda clase de adversidades, hermanos, y dice, ¿no lloré yo afligido? Pregunta y dice, ¿no lloré yo afligido? ¿Ha oído la historia de Job? Y pregunta al Altísimo, ¿no he llorado yo afligido? ¿No ha llorado usted afligido? ¿No ha pasado el dolor por nuestro ser, hermanos? Incluso hasta estas fechas que no podemos ni asimilar el por qué. Nos apartamos en silencio, sin que nadie nos vea, calladamente, silenciosamente. ¿Y qué crees lo que brota por nuestras mejillas que rueda? ¿Qué es lo que rueda por nuestro rostro, hermanos? Las lágrimas. ¿Aquel Pedro lloró amargamente o no es así? Aquel Ezequías, dice allá en el capítulo 20 del segundo libro de los Reyes, versículo 3, dice que lloró con gran lloro, hermanos. Aquel rey estaba pasando una terrible enfermedad. Pero ¿quiénes son todos estos que han venido? ¿Y de dónde han venido? Y el Señor lo sabe. Él lo sabe. El mundo sin duda alguna está envuelto, hermanos, en llanto, en lágrimas. El mundo se deseca, se desvanece, se desmorona, hermanos. Las situaciones son adversas, pésimas. No hay algo que podamos ver que va mejorando. Científicos aquí, científicos allá. Gobiernos desmoronándose, intimidándose unos con otros. Toda esta situación nos empapa, nos cobija. Es imposible no enterarse, hermanos, de lo que está pasando alrededor de este globo terráqueo, hermanos. Pero gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, que es bendito por la eternidad, hermanos. Tiene una promesa que acabamos de leer. Para todos aquellos, hermanos, que han blanqueado sus ropas en la sangre de el Cordero, hermanos.
Y yo hago una invitación por medio de este medio, ahora sí, que se acerquen a Cristo. Dijo el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios ¿para qué? Para salvación. Que vengan a los pies de Cristo, hermanos, que la situación adversa allá afuera puedan soportarla, blanqueando sus ropas en la sangre del Cordero. La invitación está abierta. La multitud, la gente, se resiste, hermanos. Hacía la invitación ahorita a mi hermano Raúl, a un pariente por allí, y le dice, cuando mire que hay una iglesia buena, entonces me dice para ir. Hay soberbia en el ser humano, pero aún así, en el soberbio, ¿qué cree que ruedan por sus mejillas? ¿Llanto? ¿O estará libre de tantas cosas que vienen, que se avecinan, que ya están? No creo. Gloria a Dios que nosotros hemos venido a los pies de Cristo, hermano. Que nos ha alcanzado aquella misericordia, aquel favor, aquella gracia, hermanos. Vamos a ir a Juan, al Evangelio de San Juan, capítulo 11. Vamos a leer el versículo más corto de la Biblia y el versículo más triste. El versículo más triste de la Biblia y el versículo más corto. Y dice el versículo 30, el versículo 35. ¿Qué dice, hermanos? ¿Quién lloró? Jesús. Lloró el Maestro Divino. Lloró el Rey de Gloria. Lloró el Hijo de Dios. Porque siendo igual a Dios, no tuvo por usurpar a ser semejante a Dios. Que siendo en forma de Dios. ¿Y sabe qué le pasó? Lloró, hermanos. ¿Qué le aconteció? Rodaron lágrimas. ¿Por qué el versículo más corto, el más triste? Porque en pocas palabras, en pocas letras, nos hace notar el escritor que el Rey de Reyes y Señor de Señores soltó lágrimas, hermanos. ¿Por qué? Dice el versículo 33, Jesús entonces, como la vio llorando, ¿a quién? A la hermana de Lázaro, ¿y a quién más? Y a los judíos que habían venido juntamente con ella, dice, llorando. Dice que se conmovió en espíritu y se turbó y dijo, ¿dónde le pusiste? Y dícenle, Señor, ven y ve. Y lloró Jesús. Entonces los que lloraron, los que estaban allí presentes cuando Jesús llora, comentan entre ellos y le dicen, mira cómo le amaba. Nosotros amamos a nuestros hermanos, amamos a nuestros parientes, a la mamá, al esposo, a la esposa, al hijo, al pariente, al joven, al amigo que ha muerto, que ha fallecido, que ha sucumbido, que feneció. Es un versículo muy triste, hermanos. Imagínese usted ver a Jesucristo llorando, al Hijo de Dios empapado en lágrimas, en llanto. Si a mí me constriñe ver a mis hermanos, a mis conocidos, a mis amigos, que un día pase tiempo con ellos y no están. El problema
de la hermana, del hermano, nos saca, nos sofoca un aire, hermano, se nos hace nudo en la garganta y soltamos el llanto. Dice el versículo 21. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidieres a Dios, te dará Dios. Lo que le pidieres de Dios, te dará Dios. Qué seguridad tenía aquella mujer en aquel hombre, diferente a todos los hombres, hermano. Le pide a aquella amiga que haga algo. Como quiera recibe un reproche de Jesús. Si hubieras estado aquí. ¿Que Jesús no se encuentra entre nosotros, hermanos? Se encuentra en medio del dolor, del problema, de la necesidad. Marta le dice: yo sé, el versículo 22, más también sé ahora que todo, enseguida el versículo 23 dice, dícele Jesús: resucitará a tu hermano. Él hablaba que iba a haber una resurrección. Y dícele Marta: yo sé que resucitará en la resurrección en el día venidero, en aquel día. Conocían bien la escritura, lo que Jesús les había dicho, inculcado. Y dice el 25, dícele Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué va a pasar, hermanos? Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y yo le pregunto, como dice aquí la Biblia, ¿ustedes creen esto? Yo también lo creo. Todos los que hemos decidido bajar a las aguas de creer en el Hijo de Dios, en Dios, creemos esto. Pero aún así, hermanos, Jesús, sabiendo todas estas cosas, ¿qué cree que pasó? Lloró. Él inundó su rostro de tristeza. No había palabras en esos momentos como acontece en nosotros cuando alguien pierde una persona para describir, hermanos, lo que sentimos y hacerle ver lo que nosotros sentimos por lo que está pasando. Lo mismo le sucedió al maestro. Lo mismo, y le vino el llanto, lloró por la pérdida de aquel su muy amado amigo. Estaba pasando una tragedia allí con sus amigos, con Marta, con María, y lloraba la muerte de Lázaro, hermanos. ¿Quién, vuelvo a decir, quién no le ha llorado a su esposa, que incluso aún ya ha tenido un tiempo de haberse ido? ¿Quién no le ha llorado a su abuelo, a su abuela, a su hijo, a su hermana, a su hermano? ¿No lo alcanzan estos pensamientos hasta la fecha de hoy, aunque hayan transcurrido algunos tiempos? Sí, hermanos, es natural en el ser humano. No podemos dejar de soltar el llanto. Lo hizo el maestro, porque estoy seguro que recordó en ese momento todo el tiempo que pasó con él. No fue amigo de la noche a la mañana, o por decirlo nomás de los dientes para afuera. Había muerto aquel amigo. Eso es lo que registra la escritura. Sin duda alguna que el dolor atravesaba el corazón de aquel Jesús. Sin duda alguna, empapaba su rostro de lágrimas, hermanos. Por eso es el versículo más triste para mí. Ver llorar al Hijo de Dios. Yo creo que ni los ángeles que le acompañaban en ese momento comprendieron, o a lo mejor estaban atónitos de ver llorar a su Creador. ¿Qué sería de nosotros si lo hubiéramos visto? Aquel gran dolor, aquella experiencia del Rey de Gloria que estaba pasando en esos momentos, cuando allá en el cielo donde se encontraba, no estaba esto, no existe esto.
ni lloro ni dolor. Pero Él vino a padecer lo que nosotros padecemos, a experimentar lo que nosotros experimentamos. ¿Usted qué cree? Y le pregunto, ¿usted cree que, que nuestro Padre Dios no se lamentó cuando estaba siendo arrancado su hijo de aquí de los vivientes? ¿Sabe qué pasó? Se oscureció el día, a las 3 de la tarde. Aparecieron muertos por ahí. Tembló la tierra y no nomás allí donde estaban. ¿Qué le pasaba a Dios en ese momento? El llanto, el dolor, el lloro aconteció en aquella excelsa gloria, en aquel Rey de Reyes, porque su amigo se encontraba ya en la sepultura. Aquel gran amigo de Lázaro lloraba, lloraba, hermanos, estaba desconsolado. Sus lágrimas las notaron no uno ni dos, sino todos los judíos que iban allí, hermanos. Rodaban las lágrimas en el rostro de aquel hombre compasivo, en aquel rostro, hermanos, que demostraba una grande bondad hacia todo el ser humano. Lo habían visto llorar. Aquel rostro manso, aquel rostro humilde, se transformaba y se llenaba de tristeza, hermanos. Como acontece al ser humano. Estaba siendo quebrantado también ahí el amigo de Lázaro. Salmo capítulo 39, versículo 12. Vuelve a decir el rey David. El versículo 4, versículo 5. Y le dice al Creador, el rey David le dice, hazme saber, Jehová, le dice mi fin, házmelo saber. Y cuánto o cuánta sea la medida de mis días. El rey David solamente quería vivir día a día. Estar al día con Dios, dice, hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuánto tengo de ser terreno, que exista en este mundo. Y aquí que dices a mis días, dice que término corto y a mi edad es como nada delante de ti. ¿De eso estamos conscientes, hermanos? Sí. Pero dice el versículo 12 y el versículo 13, oye mi oración. Dice, oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. Escúchalo. No calles cuando yo lloro. Cuando mis lágrimas rueden en mi ser, no calles. ¿Deseaba el rey David ser confortado por Dios mismo? En su pena, en su desdicha, en su lamento, en su lloro. Tómalas en cuenta. Y estoy seguro que eso es lo que nosotros declaramos cuando nos encontramos en un momento que nos sentimos que no hay nadie para recargarnos y soltar ese llanto. Nos sentimos conmovidos, estremecidos por dentro y en veces no hay aquel hombro. ¿Y qué cree? Llega a nosotros algo que nos pone en total paz. Después de soltar una lágrima, dos,
porque sabemos que el Creador nos ha tomado en cuenta. Qué difícil es esta vida, hermanos. Dice el rey David, porque peregrino soy, solo estoy de paso, no soy de aquí ni soy de allá, solo voy de paso. Consciente el rey David dice, para contigo. Y lo dice, y advenedizo, no pertenezco aquí, como todos mis padres, pero le dice, déjame y tomaré fuerzas antes que, ¿qué, hermanos? Que vaya y perezca. Le pido eso a Dios, dame fortaleza, dame esas fuerzas que necesito para cuando llegue ese día que yo fenezca. ¿Y sabe quién hace esto? Sus propias fuerzas o su propio ser no lo puede hacer. ¿Sabe quién lo hace? Nuestro Dios. Por medio de aquel en el cual creímos, hermanos. Dios no es indiferente, hermanos, al dolor del ser humano. No lo es. Él se conmueve también y nos da ese consuelo y esa fortaleza, hermanos, por medio de aquel que nos amó, en medio de aquel cruel dolor, enclavado en la cruz, padeciendo el desconcierto, el dolor, en ese divino ser, en el Rey de Gloria, vino a darnos esto, hermanos, para poder mantenernos de pie, erguidos, para soportar, como dijo el apóstol Pablo, porque no nos puede dar más de lo que podamos soportar. Ese ser divino que descendió de aquel reino celestial, tomó la forma humana para que nosotros nos diéramos cuenta que es posible resistir con Dios en medio de cualquier tragedia y después de soltar el llanto y mantenernos con esa fe. Es difícil, hermanos, lo sé, es difícil porque por allí he transitado. Una esposa, una mamá, un hermano, ¿qué sigue? ¿Qué seguirá? No lo sé. Hermano, hermana, de veras debemos de tomar en cuenta esto, que nunca lloramos solos. Nunca. Las veces que cada uno de nosotros hemos llorado, ahí se encuentra el maestro llorando la pena, el dolor, la tragedia, la necesidad entre nosotros, porque en medio de dos o tres, ¿quién se encuentra, hermanos? Cuando usted le invoca, ahí está. Cuando usted le pide fortaleza, cuando usted le demanda fe, paz, ahí está. Decía mi hermano pastor en su predicación, y los ángeles acampan alrededor de los que le temen. Y no solamente eso, sino que más, los defiende, hermanos. Y si nosotros pensamos que solamente el Hijo de Dios está llorando, creo que ignoramos que también el Ser Supremo lo está haciendo, hermanos. No es ajeno ni indiferente al dolor que sus hijos, que todos sus allegados, todo su pueblo, hermanos, está padeciendo un lloro, un lamento. Nunca hemos llorado solos, hermanos, nunca. Mientras que, hermanos, todo esto pasa, mientras que todo esto sigue avanzando,
el pesado camino que acontece y que se hace pesada todas nuestras cargas. Cielos, tiempos llenos de oscuridad, nubarrones, que no son disipados en veces, que permanecen allí, que parecen que no se mueven. En esos tiempos calamitosos, créame, hermanos, que yo le debo decir esto: dejemos, permitamos que nuestro Señor Jesucristo se haga cargo de todo lo que padecemos. Solamente demandémosle paz y que Él que nos pueda capitanear hasta el fin de nuestros días, hermanos. Que Él sea el que nos capitanee en aquello, en esto o en lo otro. Dejemos que Él, dejémonos llevar por Él. No le soltemos de la mano. Él está dispuesto. ¿Quién sabe nosotros, hermanos? ¿Quién sabe? Dejemos pues, hermanos, que todas estas cargas tan pesadas, y lo mismo le digo a mis hermanos, mi hermana, no quiero decir nombres, de los que están pasando esta difícil situación, incluyendo a mi hermano pastor. Que Dios le bendiga y que le deje todo esto a nuestro Dios y que le siga dando esas fuerzas que necesita él, hermanos, para estar al frente de esta congregación, de esta iglesia. Y no solo a él, sino también a su familia, hermanos, que es la que lo escucha, que es los que están allí al momento que él se siente triste, agobiado, y aquellos que le acompañan al frente, los ancianos de esta iglesia, hermanos. Que Dios les dé fuerzas para todo esto, y a todos mis hermanos que están pasando una difícil situación y que están a punto de ser llevados al quirófano a hacerles una operación, o al médico a la receta o al medicamento que se les ha de suministrar. Acuérdese de esto, hermanos. Y limpiará Dios, ¿qué, hermanos? Toda lágrima de cada uno de nosotros. Se cumplirá, hermanos. Se cumplirá. Dios me los bendiga y paz a todos y a cada uno de ustedes.